Rafael Gamboa, buenos días. Hola Ciro, buenos días. Pues aquí con información, dándole seguimiento al tema de Manuel Samuel Castro, que casi iniciando las transmisiones de este programa empezamos a dar información al respecto. Y bueno, esta semana se presentó un documento, lo presentó Milenio en un reportaje sobre cómo los trabajadores se habrían reunido y habían planeado pues digamos asaltar la planta Motor Coach Industries, que estaba en ese momento ya ocupada por el señor Manuel Samuel Castro Mercado. Estamos hablando de hace 2 años. Eso fue el 28 de enero del 2012. Y bueno, eso es como lo último en la información. Y pudimos contactar al señor Artemio Vázquez Peña. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese día una persona falleció y por esa muerte es culpado Manuel Samuel Castro. Lo último que nos dijo el juez es que él es el autor intelectual. Sí. Y bueno, queríamos escuchar la opinión de la otra parte, que es Artemio Vázquez Peña, que es el apoderado legal para la venta de la planta de Motor Coach. Así es, y también es el líder sindical. Él representa a más de 1,000 trabajadores que son, bueno, ex trabajadores de la empresa Motor Coach Industries, que aparte son copropietarios de esta planta, y a quien Manuel Samuel Castro señala como la persona que de alguna manera orquestó pues todo, desde la toma de la planta hasta la siembra del muerto. Y está también, y lo acompaña, le agradecemos mucho a Artemio que esté con nosotros, gracias por estar hoy con nosotros, y está el asesor jurídico, su asesor jurídico, Carlos Tello. Gracias, Carlos. Lo escuchamos, Artemio, hemos escuchado en varias ocasiones al señor Castro Mercado, y con usted alguna vez, bueno, con usted directamente también hablamos. No, fue con Miguel Vázquez. Fue con Miguel Vázquez, perdón, sí. me confundí, pero adelante, nos interesaría mucho conocer su posición, su versión, su lectura también de los hechos, tal como se han dado a partir de ese enero del 2012. Artemio, buenos días. Sí, mire, buenos días. Gracias por invitarnos. El licenciado Gamboa hizo favor de estar con nosotros. Con todo gusto nosotros aceptamos. Y es importante aclarar lo que se está diciendo por parte del señor Manuel Samuel Castro Mercado. Nosotros, desde el 17 de abril del 2010, llevamos a cabo la compra-venta con él. ¿Sí? Él quedó de pagar el 21 de abril, a los ¿cuántos días, no? 4 o 5 días. No cumplió. Fue a la asamblea y le pidió dar un cheque posfechado para que se pudiera llevar a cabo la operación. La gente en la asamblea aceptó. Se llevó a cabo esto el 28 de mayo. Tenía que llevarse a cabo esto. Ese cheque no tuvo fondos. Era por 10 millones. Era el primer pago. Estaba 6 pagos. El segundo pago era el 2 de agosto. Ese 2 de agosto tenía que pagar 30 millones. Tampoco llevó a cabo eso. En ese inter, él extendió otro cheque supliendo al del 28 de mayo. Tampoco tuvo fondos. Dio otro cheque más. Lo fuimos a ver a su oficina con todo y la gerente del banco, y él dijo que no era cierto lo que había dicho ahí, todo esto, y bueno, dio otro cheque. Al retirarnos le entregamos, bueno, antes tantito le entregamos a la gerente para que viera si estaba bien el cheque, porque ya habían sucedido varias cosas. Para esto lo revisó y dijo que había que irlo a depositar para que se llevara a cabo, porque ya era tarde, ya eran casi las 5 de la tarde, y en Ciudad Sagún el banco cerraba a las 5. Bueno, a la hora de salirnos a la puerta, le digo a la licenciada que si me daba el cheque o ella se lo llevaba. Dice, no, ahí lo dejé en la oficina. Y resulta que llegamos y en los papeles de Manuel Samuel, que estaba a un lado de la gerente, le digo, oiga, aquí dejamos el cheque. No, yo se los di, yo no sé. No. Y se hizo perdedizo ahí. Ahí mismo se llevó a cabo, después de 2 horas o más, mandó a su hijo a Texcoco a darlo de baja, ese cheque.
decía la gerente que no era necesario, que nomás hiciera cierto trámite. Y, bueno, nos esperábamos hasta esa hora y hizo 2 cheques por 5 millones cada uno, y que elaboró uno mal. Y cobramos el día 7 de junio, el primero de esos. El otro quedó pendiente y lo pagó hasta el 30 de junio. Ese era el primer pago que tenía que dar. Pero bueno, nosotros ya últimamente detectamos, hasta que no reunió el dinero de la venta de nuestras cosas que autorizamos, pero esa autorización, dice el contrato, aquí yo traigo los documentos, si quieren al rato o ahorita, sí. Los podemos mostrar, donde dice que lo autorizamos a vender, pero de común acuerdo. Dice, tan solo para efectos de cualquier que vaya a hacer ese trabajo, cobra 8 o 10%, y él ya de entrada decía que para que los gastos que le generara eso, aceptamos el 30% que se le quedara a él. Bueno, se estuvo vendiendo. ¿Pero ese documento qué? ¿Lo hizo él? ¿Es un documento hechizo o qué? ¿Cuál? ¿Es el del 30% o no hay ningún documento? No, está en el contrato. Está en el contrato, sí. 30%. Sí. Wow. Está en el contrato. ¿Por qué firmaron ustedes eso? Pues es uno de los errores nuestros, efectivamente, ¿no? Porque nosotros en la asamblea, de acuerdo a sus explicaciones que él daba, pues la verdad tiene una forma de hablar que ustedes lo conocerán o verán varias cuestiones más, en la que definitivamente pues todo mundo, hasta subieron gentes a hablar a favor de él, y que sí se le diera oportunidad, y por eso se le dio esa oportunidad. Artemio, el día 28 de enero del 2012, varios trabajadores, ex trabajadores, llegan a las afueras de la planta. ¿Qué pasa ese día? Ese día nos reunimos en asamblea como casi cada 15 días. Cada 15 días tenemos que informar qué hay, qué avances, todo esto. En esos días, desde el día 24 de agosto del 2010, que fue cuando nosotros metimos la demanda de rescisión de contrato por los incumplimientos que le estoy comentando. Agosto del 10, aquí ya estamos hablando de la asamblea de enero del 12. Así es. Año y medio después prácticamente. Sí. Bueno, para ese inter, él siguió saque cosas, cuando que el contrato dice que debe ser de común acuerdo. ¿Cómo que saque cosas? Bueno, nosotros le entregamos un inventario de puras piezas que se utilizaban para armar los autobuses. Aproximadamente 100 millones de pesos más, independientemente del equipo, que todo está valorado en un documento que hizo la Junta Federal de Conciliación para efecto de entregarnos. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, para entonces, al ver que estaba saque las cosas, nosotros le hicimos saber al juez que lo estaba haciendo, porque no nos dejaba acercar, tenía gente armada ahí y no dejaba acercar a la gente. Sin embargo, se hicieron ahí ya guardias para que estuvieran vigilando y informándonos qué pasaba, y eso es lo que informábamos a la asamblea. Entonces la asamblea ese día 28 se volvió a informar que seguían sacando las cosas. Entonces varios desde abajo opinaban, pues vamos a verlo, él siempre vino acá, lo escuchamos, estuvimos de acuerdo en ayudarlo, una serie de cosas, otros proponían otras cosas, ¿no? Pero finalmente dijimos, bueno, vamos en forma pacífica. ¿Fueron de dónde a dónde? De nuestras instalaciones sindicales, que está en Sagún. A la planta. A la planta, que es aproximadamente 1 kilómetro. ¿Cuántos fueron? Estábamos ahí aproximadamente unos 400. Y se supone que todos deberíamos estar. Yo cuando llegué había aproximadamente 60, 70 gentes, y pues estuvimos un rato ahí. ¿Acordaron ir a verlo? Acordamos ir a ¿Coches, platicar. Caminando? ¿Cómo fueron? ¿Coches? Sí, por los medios. No, nunca 1 kilómetro. dijimos, Bueno, sí, es 1 kilómetro. sí. ¿Y? A las 11 aproximadamente nos desplazamos para la empresa. Llegamos ahí a la empresa y comenzamos a pedir hablar con él. Y desde entonces nos dijo la gente que estaba ahí de vigilante que no nos acercáramos, que había órdenes de Manuel Samuel de que no quería que estuviera ninguna gente ahí.
déjelo ahí, vamos a dejarlo ahí, tenemos que hacer una pausa. Nos está haciendo ahora la narración de los hechos don Artemio Vázquez Peña, la versión de los trabajadores, de los sindicalistas. Veo que también el asesor jurídico Carlos Tello trae ahí un expediente. Abogado, ahora nos platica así en 30 segundos antes de ir a pausa y luego de qué se trata, y al regresar ya nos da más detalle de qué es esto. Sí, primero, buenos días a todos ustedes y a su auditorio. Como lo comentaba el señor Artemio, apoderado de los trabajadores, él hacía referencia a que conoce a Manuel Samuel a raíz del contrato de compraventa que tiene celebrado con reserva de dominio a Corpus. ¿Qué significa esto? Que le vendió todo, pero mientras no pagaran no iba a ser dueño. Él mencionaba hace rato que derivado del incumplimiento, y como ustedes ya lo escucharon, con tantos cheques que se estuvieron cambiando, posfechados y sin fondos, pues bueno, se generó el problema porque se pagó nada más el primer... Bueno, espérame, tenemos que hacer una pausa. Al regresar, el final de la narración que nos está haciendo don Artemio. Ya llegaron a la puerta de la fábrica y ahí les dijeron no se acerquen, y los documentos que trae Carlos Tello Buitrón, el asesor jurídico.